Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Prepárese. El programa de hoy presenta entrevistas que hicieron noticia esta semana. Declaraciones, análisis de los temas más actuales, aquellos incluso que siguen en desarrollo. Material necesario para comprender lo que ocurre en el país y el mundo. Bienvenidos. Bien, 17:51. Amigas, amigos, continuamos nuestra agenda informativa. Si nuestro invitado está, por favor, que pase al estudio principal. Se trata del abogado Pablo Dávila Castro. Él es experto en contratación pública. Lo hemos invitado, a quien agradecemos, por cierto, su presencia, lo vemos en pantalla. Lo hemos invitado para poner en contexto y tratar de desglosar un poco lo que se menciona. La Asamblea Nacional, a través de una ley urgente en la Comisión de Desarrollo Económico presidida por la oficialista Valentina Centeno, ha elaborado y ha hecho algunas reformas, entre las cuales consta eliminar empresas públicas creadas por ley, de acuerdo con una disposición reformatoria incluida en el proyecto de ley urgente de integridad pública. ¿Cuál es el alcance? ¿Por qué podría necesitar el presidente de esta herramienta? Es lo que quisiéramos entender. Y por eso es la primera inquietud que le formulamos a nuestro invitado. Decíamos, Pablo Dávila Castro, experto en esta materia. Bienvenido, buenas noches. Andrés, qué gusto, buenas tardes, un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Sí, justamente para poder brindar mi aporte, mi experiencia en materia de contratación pública. A ver, hay que partir del hecho que la contratación pública representa entre la tercera y la cuarta parte del presupuesto general del Estado, y al amparo de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, casi 17 años de vigencia desde el 4 de agosto del 2008, el Ecuador ha transaccionado más de 100.000 millones de dólares. Miren estas cifras, 100.000 millones de dólares, más de 100.000 millones, con experiencias buenas, malas y pésimas, y obviamente esto ha desatado justamente la necesidad de una reforma estructural a la ley que regula los contratos públicos. Miren ustedes, en pandemia, en el año 2020, el país se horrorizó, se asustó por los amarres de contratos en emergencias, pero justamente con la ley actual se permite el amarre de los contratos de consultorías. Ahorita, este momento, mientras estamos en vivo en la entrevista, justamente están en la Asamblea Nacional en el segundo debate de este proyecto de ley de urgencia económica, porque esta semana se acaba el tiempo de los 30 días que establece el artículo 140 de la Constitución de la República. Andrés, claro, el presidente de la República en su proyecto originario planteó una reforma muy específica, muy puntual, a dos cuerpos normativos. La primera gran paquete de reformas era precisamente a la legislación de contratación pública y una pequeña reforma a la ley del servicio público para reforzar el paquete de reformas en materia de contratación pública. Pero claro, resulta más que obviamente en la Comisión de Desarrollo Económico, entre el primer debate y el segundo debate, que en este instante están en pleno debate ahí, justamente se incluye un paquete de reformas. Y este rato, Andrés, algo que sí me preocupa un poco como abogado entendido en esta materia, de la iniciativa específica del presidente. Este rato son 17 cuerpos normativos que se pretende regular. Claro, no es solo uno, sino 17, imagínense, es realmente importante. Ahora, en el caso pertinente al cual nos referimos, en el artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, se le agrega un texto que dice, lo leo: en caso de que el origen de la creación de órganos o entidades de la administración pública central sea la ley, el presidente de la República podrá suprimirlo siempre que se demuestre que en el proceso legislativo se objetó la creación o que no existió dictamen presupuestario para la emisión de esta disposición. Y de inmediato las reacciones fueron algunas en contra.
contra. Por ejemplo, del Partido Social Cristiano, de Alfredo Serrano, que dijo que se estaría delegando al presidente de la República la facultad legislativa y además se rompería el principio jurídico de que en derecho las cosas se hacen como se deshacen como se hacen. ¿Coincide o no? Sí, Andrés. Vea, a ver, hay que partir del hecho que este proyecto justamente tiene por finalidad no eliminar la corrupción, porque eso sí también hay que ser muy claros, por favor, claro. Porque alguien que les diga que con esta ley es el Dios jurídicamente hablando y que con esto se va a eliminar la corrupción, eso es demagogia, eso es mentira. Mientras existan seres humanos sobre el planeta Tierra, la corrupción no se va a eliminar. Pero si este proyecto obviamente permite ayudar, combatir, contrarrestar la corrupción, bienvenido sea, y obviamente mi respaldo total, al menos claro, a la iniciativa original del presidente de la República para contrarrestar, evitar los amarres de contratos. Ahora, si nos vamos a este contexto específico, yo sí me discrepo realmente con, no sé quiénes fueron obviamente los de la iniciativa, la idea de incluir esta reforma, pero a ver, hay que entender lo siguiente, corrupción siempre ha habido, y si nos vamos a ese sentido de que hay empresas públicas corruptas, a ver un ratito, mi estimado Andrés, con todo respeto, vea, ¿qué pasó en la Contraloría General del Estado? Pues tuvimos a los dos contralores más corruptos de la historia del Ecuador, increíble. Carlos Poli y el Pablo Celi. Entonces, ¿por qué hubo corrupción en la Contraloría? Eliminemos la Contraloría. Esa no es la solución. Claro. O sea, ¿por qué hay corrupción en la función judicial? Eliminemos la función judicial. No estoy de acuerdo en esto. De acuerdo. ¿Sí? En ese sentido, no se trata de eliminar más bien la institucionalidad, sino más bien las redes de corrupción enquistadas al interior de estas empresas públicas. Las empresas públicas bien gestionadas pueden ser un instrumento estratégico justamente para el desarrollo económico, social, garantizar los derechos esenciales y reducir justamente las desigualdades. El enfoque más bien debe dirigirse a fortalecer los sistemas de control, la transparencia, la participación ciudadana y la profesionalización de la gestión pública. Vea, sí, ya pasó con TAME, empresa pública, y sobre todo, a mí me llama la atención, TAME fue pésimamente administrado. Acuérdese usted en la época del presidente Rafael Correa, bien o mal, ahorita no estamos para juzgarlo, pero el presidente Correa, por oficio, ordenaba a sus ministros a que toda la función ejecutiva vuelen solamente en la aerolínea TAME. Y está bien. Y encima, a pesar de tremendo impulso de la función ejecutiva, quebró TAME. Obviamente fue una pésima gestión. Ahorita justamente salen a la luz pública escándalos de corrupción en Petroecuador, salen escándalos. Sí, pero insisto, o sea, dígame usted, ¿qué institución no han habido escándalos de corrupción? Pero digamos que se le otorga entonces al presidente esta prerrogativa de eliminar a alguna institución que considere que tiene estos problemas. Pero no se estaría... no estaría asumiendo una responsabilidad exclusiva o una competencia exclusiva de la Asamblea, porque la Asamblea es la única que podría derogar leyes. Sin duda, obviamente, este precepto jurídico justamente que lo comparto en calidad de abogado con el jurista, justamente el asambleísta social cristiano. Obviamente, en derecho las cosas se deshacen como se hace, sin duda. Obviamente, si hay una empresa pública creada justamente por ley, pues obviamente la naturaleza jurídica sea que con el mismo procedimiento se lo establezca. Ahora, Andrés, hay que entender, este rato están ahí la Asamblea Nacional en pleno debate, luego esta semana, insisto, el día jueves finaliza los 30 días, pasará el presidente de la República para su objeción, para su veto, sí, cualquier situación. Y por último, el último filtro en Ecuador, jurídicamente hablando, es la Corte Constitucional del Ecuador. Ya ha pasado justamente anteriormente, han habido normas de carácter legal que la Corte Constitucional las ha declarado inconstitucional por su forma, por su fondo. Entonces tenemos que estar pendientes este momento. Ahorita, o en horas de la noche, se acabará esta sesión. Yo creo que mañana a primera hora del país ya sabremos el contexto en el que va a pasar este segundo informe al presidente de la República. Otra inquietud que tal vez puede entrar en una faceta media política, pero creería que pudiese haber la tentación, si se aprueba tal como se está presentando el proyecto, en que el presidente tenga un poder extraordinario de forma de tomar decisiones en esa línea, ¿o no? Sí, justamente son los riesgos de estas estrategias políticas en el tablero del ajedrez nacional que estamos en este momento. Y obviamente, y veo justamente, incluso al interior de la propia bancada oficialista, hay divisiones justamente en este sentido. Sí, se busca eficiencia, se busca garantizar más rápido los trámites para eliminar una empresa pública, pero obviamente sí hay este riesgo sin duda. Y ahora, algo importante que el país tiene que entender, y sobre todo las bancadas justamente ahora en la Asamblea Nacional,
Yo no estoy de acuerdo, mi estimado Andrés, en que, bueno, es que ahora tenemos un presidente sano. A ver, un ratito, o sea, no podemos firmar un cheque en blanco a nadie, ¿sí? ¿Y qué pasa? Luego no sabemos qué clase de presidente, no sabemos qué clase de alcalde, qué clase de ministros vayan a venir. Entonces, es un riesgo justamente esta ley, este debate que está en este momento, pero insisto, habrá que ver qué tramita la Asamblea, qué dice el presidente de la República y al final de todo, qué dice la Corte Constitucional del Ecuador. Claro, en un mundo ideal también yo pensaría que Petroecuador tendría que entrar en un régimen absoluto de investigación, de reconfiguración, porque efectivamente hay indicios importantes de corrupción, pero la tentación también es muy grande que eso empiece a ocurrir de manera indiscriminada. Pero algo importante que hay que entender, usted pone el ejemplo de Petroecuador, y así vamos con cualquier empresa pública, claro. Selex, Enel, claro, el propio Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero ahí estamos más bien cayendo en la contradicción de la ineficiencia administrativa. Y recordemos que estas empresas públicas, al menos que manejan gran cantidad de volumen y recursos, pero si su propio directorio está presidido justamente por la función ejecutiva. Claro. Entonces, más bien aquí lo importante es poner gerentes capaces, claro. Y obviamente con una nueva mentalidad, con un nuevo giro de negocio justamente para poder, pero el petróleo, por favor, es un negocio recontra rentable, y yo sí estoy de acuerdo que el Estado, en base al 315 de la Constitución de la República, tenga negocios, obviamente, y el tema petrolero, ahí está, pues los países árabes son recontra pelucones, porque obviamente, porque viven del petróleo. Entonces, ¿por qué no el Estado ecuatoriano también puede tener tremendo negocio que es el petróleo, pero de manera bien administrada, de manera honesta, con fiscalización, con control total? Entonces, yo no estoy de acuerdo. O sea, que pretender que se elimine o que se privatice Petroecuador, yo no estoy de acuerdo. Más bien, que se busque un gerente capaz y que obviamente haya un verdadero fiscalización y control. Eso es mi criterio. Claro, pero el problema, entiendo, un gerente capaz cobraría 16,000, 20,000 dólares, quién sabe, de sueldo, o quisiera eso, porque son los estándares en cargos tan importantes como esos, ¿no? Entonces eso no es viable. Ahora, de hecho también salió un informe ahora de sueldos dorados en Petroecuador, ¿no? De gente que debía ganar 500 dólares, pero que gana 1,500 dólares, es decir, una cosa que parecería también un modus operandi. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo lograr tal vez una suerte de colaboración entre lo público y lo privado? ¿Podría ser también una alternativa? Sí, excelente. Mire usted igual el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Privatizarse es algo que está expresamente prohibido por la Constitución de la República, pero sí hay otras modalidades de gestión, que es la vía de externalización, que es muy diferente, y que estas cosas justamente son las que deberían ser puestas en consideración del gran debate nacional, obviamente sin arriesgar los derechos humanos de las personas. En el caso de Petroecuador, el ejemplo que usted está poniendo, sueldos dorados, pero para eso está la Contraloría General del Estado, claro, que es el guardián de los recursos públicos. Claro. Claro. Sí, es increíble. Hace un momento estábamos conversando con Rafael Ollarte y Jofre Campaña sobre esta investigación de Contraloría que determina irregularidades en los patrimonios de jueces y fiscales. Pero claro, hay bemoles, ¿no? También dice... Contraloría presenta indicios de responsabilidad que luego tendrá que comprobarse en un proceso, ¿no? Para confirmar si efectivamente hay eso o no. Es decir, todo siempre tiene sus pros y sus contras, pero en definitiva, tal y como están las cosas, algo debe cambiar finalmente. Sí, sin duda. Esperamos que, obviamente, por el bien del país, todos estos cambios obviamente no van a eliminar la corrupción. O sea, eso hay que estar claro. Pero si es que esto va a complicarle por lo menos a la corrupción, va a bajar unos puntos al nivel de corrupción, o sea, bienvenido sea. Por el bien del país, obviamente, es lo que necesitamos. Sobre todo, apostar a la eficiencia administrativa. Eso sí, lamentablemente, la vieja burocracia le ha hecho tanto daño al país, y eso sí necesitamos procesos ágiles, rápidos, expeditos. ¿Y cómo puede ser posible que la ley permite el amarre de contratos? No. Eso con esta ley de urgencia económica, al menos desde el proyecto originario que nació de la Presidencia de la República, eso sí va a ayudar a complicarle la vida a la corrupción y a los amarres de contratos. ¿Qué elemento, con esto vamos cerrando la conversación, se podría incorporar de forma que pues el presidente no la tenga tan fácil? Me refiero a que tenga algún tipo de filtro para que si toma una decisión tan importante como eliminar una empresa pública, tenga que cumplir a algo, informar a algo, no sé, para que haya una suerte de contrapeso, porque de lo contrario, políticamente en la Asamblea lo que se dice, pero si este es campo abierto para que entonces el presidente haga lo que quiera, que puede ser, es decir, puede ocurrir. Sí, bueno, es que lamentablemente en Ecuador, qué pena tener que decir esto, mi estimado Andrés,
pero todavía nos falta crecer mucho en madurez política, ¿sí? Y claro, obviamente este rato la bancada oficialista también está ganando terreno en la Asamblea Nacional y obviamente sí, yo sí creo en el contexto democrático del equilibrio de poderes. Claro. Y otra cosa, vea, no puede ser posible que estemos en juegos como niños malcriados justamente los partidos políticos. Eso es algo que yo no estoy de acuerdo. Vea, hay iniciativas excelentes y eso tiene que ser recogido y tenemos que sentarnos en la mesa del debate democrático de altura, de madurez, y eso es lo que hace falta en el país. Elevar la conciencia nacional y elevar la madurez democrática. Eso es lo que está faltando mucho en el país. Lamentablemente, claro, también si uno ve el perfil de los asambleístas, caramba, qué difícil encontrar que haya una mayoría preparada, que sepa de leyes, más bien van allá a enterarse recién de qué se trata la asamblea, para qué sirve y cómo es que se trabaja una ley, me explico. Eso es algo que también da angustia porque pasa el tiempo y se cometen errores. Fíjense, una de las últimas leyes aprobadas están buscando reformarla porque ya tiene un error importante, una contradicción con el propio presidente de la República. Increíble, ¿no? Esas cosas que suceden. Sí, aquí una puntualización concreta. A ver, justamente hoy en la mañana en una entrevista me decía, pero Pablo, ¿esto no arriesga la calidad del debate democrático? A ver, yo estoy de acuerdo en la iniciativa originaria del presidente de la República porque era un tema específico, era un tema puntual. Yeah. Y esto es algo eminentemente técnico puro, nada de politiquería ni ideologías. Okay. Respeto mucho las ideologías, pero claro, lamentablemente, reformar 2 cuerpos normativos era facilito el debate de altura, pero ahora reformar 17 cuerpos normativos es una locura. Entonces, obviamente, mientras más especializado sea y no se desentone el contexto de urgencia económica, como se lo está haciendo en este momento, hubiera sido un debate de mucha altura y en 30 días, más que suficiente para discutirlo, pero 17 normas con diferentes 17 cuerpos normativos, obviamente esto complica y reduce la calidad del debate democrático. Muchas gracias, ha sido Pablo Dávila Castro, experto en contratación pública, con conceptos muy claros que nos ayudan a entender este momento que se vive en la Asamblea. Como él decía, justamente se está debatiendo el tema en la Asamblea, así que estaremos pendientes de lo que ocurra. Muchas gracias por haber estado aquí, Pablo. Andrés, un gusto, siempre a las órdenes. Gracias, igualmente. 18:06, con 7 ya, tiempo de pausa, ya venimos. Bueno, que pase nuestro primer invitado, 17:15. Ahí lo vemos a don Lolo Echeverría. Qué gusto tenerlo aquí en el programa, Lolo. A ver, Nils Olsen, presidente de la Asamblea de ADN, por cierto, dijo que se les acabó la fiesta a los corruptos y a los delincuentes. Fue una de sus expresiones. ¿Esto a propósito de qué? Bueno, una serie de enfrentamientos entre el correísmo y ADN por unos textos dentro de las leyes urgentes que se están tramitando y aprobando en la Asamblea, que no estaban contemplados inicialmente, y durante la votación en el Pleno resulta que se introducen estas propuestas y claro, como hay mayoría, no pasa nada. ¿Cuál es su lectura de lo que está sucediendo? Bienvenido. Muchas gracias, Andrés, un gusto estar contigo, un saludo a quienes siguen tu programa. Gracias. Lo que está ocurriendo es más o menos frecuente el abuso de la mayoría cuando tiene los votos para imponer sus decisiones en la Asamblea. Hay un déficit evidente de democracia que consiste en negar la existencia de las minorías. Si hay los votos suficientes, no importa cómo se hayan conseguido, si hay los votos suficientes para aprobar, se aprueba. Cuando se dijo que no hay unidad de materia, era una discusión tardía porque el proyecto ya fue calificado y fue calificado con los votos que tiene el Consejo Administrativo, el partido de gobierno. Después, todas las peticiones de separar para aprobar por bloques, de tal manera que no se aprobara en paquete, por ejemplo, el tratamiento a los niños que han delinquido o las reformas al Código Penal con las reformas a la contratación pública, tampoco hicieron caso. Impusieron el votar y aprobar en paquete la ley como fue enviada por el Ejecutivo.
De tal manera que a pesar de que la mayoría era frágil, el gobierno es evidente que es un imán que atrae nuevas fuerzas, sobre todo Claro, a asambleístas que tienen ideología o ideas flojas, claro. les atrae porque el poder es, utilizando una tautología, el poder es poderoso. Y esto es lo que ha pasado, que la mayoría de gobiernistas ha impuesto su voluntad en la Asamblea Nacional y propiamente no se permite el debate. Eso es el déficit democrático. Entonces, me pregunto, ¿encuentra usted diferencias de fondo entre la etapa del correísmo cuando tenía mayoría absoluta con lo que está sucediendo ahora? ¿O simplemente cambian los protagonistas? No, no hay diferencia, no hay diferencia, simplemente cambian los protagonistas y las aspiraciones son las mismas. Y esto no solamente en este caso de esta ley. Esto se ve, por ejemplo, en la instalación de la Asamblea, en la designación de autoridades de la Asamblea, de las comisiones legislativas, en todas las decisiones en donde la mayoría aprovecha al máximo la posibilidad de imponer a la mayoría la voluntad en la asamblea. Y si es que no hay voluntad de debatir, de cambiar las leyes, porque para eso es el debate, para eso es la participación de la asamblea. La Claro. iniciativa es del ejecutivo, pero es la asamblea la que tiene que legislar. Y si la asamblea quiere hacer un análisis pormenorizado y separar materias, tiene todo el derecho de hacerlo. Y es un abuso de la mayoría el no permitir eso. Ahora, pero más allá, esto desde el punto de vista del gobierno y sus aliados, en fin, es un éxito permanente, ¿no? El poder llevar adelante sus ideas, pero le puede pasar factura, es decir, no hay argumento en contra, en el sentido de que, para bien o para mal, la responsabilidad recae en el gobierno porque está recibiendo apoyo a todas sus iniciativas, por lo tanto, tiene que dar resultados. Sin duda está recibiendo apoyo porque tiene mayoría. Pero hay que decir algo más, Andrés. Muchas veces también la minoría, en el caso concreto, el correísmo, aprueba por debajo o en el fondo está de acuerdo, porque es evidente que hay ciertos intercambios, ciertos acuerdos que no se comportan entonces como verdadera oposición. Por ejemplo, luego seguramente van a discutir el caso de la recuperación de el sistema de reparto de curules. La imposición del sistema de Hunt es Ujú, una ventaja para los partidos fuertes. ujú. Y entonces, si un partido saca el 56% de los votos y obtiene el 75% de las curules, también es una falsificación de la democracia. Pero esto ocurre con apariencia legal con la aplicación del método de Hunt. Claro, Y en eso, por ejemplo, están de acuerdo el correísmo y Ima, el partido de gobierno. claro. Entonces hay ciertos acuerdos que van más allá de lo que aparentan. Claro, y de eso vamos a tratar justamente en un panel más adelante con un experto y también con un asambleísta, porque es evidente lo que usted dice, una estrategia política clarísima, pero bueno, en torno a todos estos elementos de sorpresa, digamos, que se han presentado en la asamblea, ya usted mencionó el tema de que no le dan importancia a la unidad de materia, que debería ser una cosa elemental, o al inicio le dan importancia cuando entra el CAL. Una vez aprobado en el CAL, ahí sí empiezan a incorporar otros elementos, ¿no? Es de verdad es una cosa que nos ve en la cara. Pero bueno, y tampoco hay cómo apelar la presidencia, no se permite. Es decir, ¿qué, ¿hay algún instrumento legal en democracia para poder contrarrestar este tipo de situaciones? Bueno, esto ocurre en muchos países. Ujú, Si usted analiza, por ejemplo, el caso de España, tienen una mayoría de todos los partidos pequeños que son incluso opuestos a la democracia, opuestos a la unidad de España. Sin embargo, hicieron al inicio, hicieron mayoría para tener secuestrado al gobierno y chantajear al gobierno. Y así se mantiene.
No hay consensos para aprobar, por ejemplo, los presupuestos, pero tienen intereses comunes. El Ya. gobierno quiere permanecer en el gobierno y estos partidos quieren continuar chantajeando al gobierno. Bueno, esto prueba que es posible armar mayorías de manera artificiosa o simplemente comprando diputados hasta armar la mayoría. Y una vez armada la mayoría se olvidaron de la democracia, se olvidaron de las minorías. Así que esto es algo que hay que tener cuidado. ¿Y quién tiene que vigilar eso? Si no se puede desde la propia asamblea, bueno, esto tiene que ser por parte de la prensa, por parte de las élites, por parte de la academia, los abogados deberían estar cuestionando estas Ah. prácticas porque esto pone en riesgo la democracia y nos conduce al riesgo de que haya autoritarismo como consecuencia de la acumulación de poder en el Ejecutivo. Y es que estas iniciativas de último momento no solo que corresponden de alguna manera a la iniciativa original, sino que además impactan en por lo menos 20 otras normativas. Es decir, por ejemplo, concretamente, una moción que presentó el asambleísta Andrés Castillo de ADN significaría cambios en el Código Orgánico Integral Penal, en el Código Orgánico Monetario, a la Ley de la Función Legislativa sobre la atribución para designar y remover miembros de junta política, regulación financiera y monetaria. Es decir, se arma un caos. Una iniciativa que empezaba de una manera, de pronto impacta a nuevos otros documentos. Y esto es grave porque se pierde la racionalidad que deben tener las leyes. Si es que hay unidad de materia o la exigencia de unidad de materia, es para que se discuta no solamente en el Parlamento, sino también en la sociedad, pero con coherencia y que guarden coherencia las leyes. Pero aquí, por ejemplo, se reforma el Código de la Niñez y pretenden tratar a los niños y a los adolescentes como si fuesen adultos con el pretexto de que están asociados o involucrados en el narcotráfico, pero perdiendo de vista los derechos que tienen los niños y adolescentes y perdiendo de vista la culpa que tiene la sociedad en la conducta de estos niños cuando violan la ley. Entonces, si las condiciones de vida no son las adecuadas y el Estado ha incumplido sus obligaciones, ¿cómo puede imponer estos castigos exagerados? Entonces, me parece bien que se plantee por lo menos la discusión, por lo menos el debate. Y esto se está obviando, se está eludiendo el debate. ¿Y qué hacemos, Lolo, para que los asambleístas logren articular de manera espontánea o preparada intelectualmente previamente, digo, a dar un discurso, que uno note que está, pues, como dicen ahora, empoderado de lo que dicen y de quiénes son, y no tengan que estar leyendo permanentemente? Es una cosa que en el pasado realmente no se veía esto, ¿no? Desde la época, no sé si tal vez de Correa en realidad, ¿no? Que empezó también mucha gente a leer los papelitos que no sabían ni leer ni entender bien, ¿no? Pero es una cosa media bochornosa también. Sí, bueno, me parece a mí que parte de la democracia le corresponde a los ciudadanos. Los ciudadanos somos los dueños del poder. Lo que hemos elegido es representantes y hemos elegido administradores. Ellos son los que han perdido el papel. Entonces lo que tenemos es que reclamar los derechos de los ciudadanos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a través de la crítica a estas conductas, digamos, contrarias a la democracia, a través de la prensa y el análisis de las noticias, el análisis de la conducta de los legisladores, a través de las élites, porque en este país nos hemos acostumbrado a que las élites estén en silencio y solamente preocupados de saber con quién hay que entenderse para obtener las ventajas que siempre buscan y siempre reclaman. Eso no es aceptable tampoco para una sociedad democrática, de manera que no solamente el gobierno tiene la culpa en esta exageración,
del papel de la mayoría, sino que tenemos culpa los ciudadanos, la prensa, las élites, especialmente los abogados, por ejemplo, que es un gremio que se supone conocedor Claro. de la materia que se trata y que tienen que participar en el debate, por lo menos para que el gobierno o el partido de gobierno tenga vergüenza de hacer lo que hace. Hay cosas francamente bochornosas, como por ejemplo el revisar una decisión ya tomada, considerada y reconsiderada en la Increíble. Asamblea, abrir de nuevo y cambiar una terna. Esto es una guerra por el control de los Claro. organismos de control y esto es un gesto evidentemente autoritario. Y es decir que, de alguna manera, con todas estas decisiones, el gobierno, el ejecutivo, logra tener cada vez mayor poder. Por ejemplo, también se menciona esta declaratoria que el presidente tendría la potestad de declarar en emergencia el sistema judicial. Y se dice, bueno, al menos que deberían ponerle alguna temporalidad, decía el señor Serrano del Partido Social Cristiano, porque es que de lo contrario es un poder omnímodo. Sin duda alguna, si hemos visto ya en otros países y no hemos escarmentado esto, hemos visto cortar las barbas del vecino, como se dice, y no nos hemos preocupado en absoluto. Lo que hemos visto ya en varios países es que así comienza el camino hacia el autoritarismo, exagerando el papel de la mayoría, haciendo caso omiso del debate, borrando la posibilidad de que las minorías participen en el debate, y esto se va acumulando entonces poder. Lo que estamos viendo en las leyes que se han planteado es el darle más poder al Ejecutivo. Y ese poder parece ya exagerado porque reforma demasiadas leyes y lo que se pretende en el fondo es imponer una estrategia de represión frente a los problemas que estamos viviendo. Es decir, la estrategia contra el crimen organizado no puede ser exclusivamente la represión, tiene que ser también considerada la situación de la sociedad en cuanto a la economía, en cuanto a las posibilidades de empleo, porque también la violencia es consecuencia del desempleo, de una economía que no permite o no garantiza la supervivencia y menos la educación, la salud. Y entonces, por eso decía, la sociedad es en cierto modo culpable y no puede entonces aplicar castigos como si hubieran tenido la igualdad de oportunidades y por malvados han caído en violaciones de la ley. Lolo, te agradezco mucho, como siempre. Valoramos las reflexiones, el análisis sesudo que realizas a propósito de los episodios políticos, sociales que enfrenta el país. Lolo Echeverría, comunicador y analista político. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Andrés. Una buena tarde. Buena tarde. Vamos de inmediato a iniciar nuestra agenda informativa, lo decíamos con Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar. Gracias, Mario, por atendernos. José Adolfo Macías Villamar, Aliofito, finalmente líder de los Choneros, se convirtió obviamente en el criminal más buscado luego de que escapó de prisión y en fin. Luego de más de 500 días de su fuga, se lo ha recapturado. El narcotraficante habitaba en un búnker, es decir, en un sótano de una casa en Manta. Y bueno, hay varias cosas que sorprenden. Me gustaría su primera lectura. Por ejemplo, el hecho de que esté en Manta. Un personaje de estas características no debería haber buscado un sitio más apartado. ¿Eso no era más seguro? O incluso otro país. ¿Cuál es la lógica que manejan aquí los criminales para esconderse? Bienvenido. Gracias, Andrés. Una buena tarde para los televidentes y radioescuchas. Gracias por la invitación. Con relación a la pregunta, yo creo que las organizaciones directivas y los diferentes miembros de estas organizaciones, los líderes de estas organizaciones,
buscan siempre lugares en donde puedan tener un nivel de seguridad especial. Ya. En el exterior va a ser sumamente difícil, va a costarle más, son mucho más vulnerables también, Mm. pero en una zona donde tienen controlada, como la zona de Manabí, que es una zona que prácticamente una base operativa de los choneros, pues es una zona controlada, es una zona en donde tienen mejor sistema de información sobre posibles búsquedas, etcétera, etcétera, y pues el refugio que están utilizando es un refugio ideal para poder instalarse por varios días, varios meses o años, ¿no? O Ahora, sea, ¿y cuál es la dinámica de la vida de alguien que está en un búnker? Es decir, ¿tiene personas que salen a hacer compras, que hacen las tareas? O sea, ¿cómo se maneja eso? Porque evidentemente él no sale, presumo, o sí, en algún momento. generalmente evitan salir para llamar la atención, Claro. van a quedar al interior de la vivienda. El búnker es una medida adicional de protección y de mimetizaje en caso de que se dé un allanamiento. Mm. Entran al búnker, se hallan, como vimos allá, es una plancha de cerca de 40 centímetros de grosor de cemento y concreto para poder bloquear la entrada. Lo que van a hacer allá es pues mantener un sistema de abastecimiento que es en base a colaboradores que vienen a dejar alimentos Ok. y vituallas para este personaje. Pero por lo general no van a salir de esa localidad. Comprendo. A menos que vayan a cambiarse, perdón, a menos de que tengan información de que el lugar está siendo quemado, como lo llaman generalmente, o sea, ya está localizado, pues van a tratar rápidamente de cambiar a otro domicilio. Generalmente estas organizaciones tienen 3, 4, 5 de este tipo de viviendas listas para recibir al huésped. Ahora, construir un búnker parecería que debe ser súper llamativo porque tienen que hacer una excavación muy profunda, tienen que poner todos estos materiales grandes, pesados. O sea, no parece... O sea, es curioso que nadie haya alertado de algo así o que nadie tuviese curiosidad sobre eso. A ver, lo primero y lo más importante es tener la vivienda, adquirir la vivienda. Ok. Una vez que tienen la vivienda, pues no hay problema. Lo siguiente es, no van a contratar a ninguna persona local para hacer este tipo de infraestructura. Ah, Realmente se traen gente desde México, gente desde Colombia, que son especialistas en este tipo sí, porque si no... y lo ponen a trabajar ahí. Entonces, una vez que termina con los controles de seguridad, lo que hacen es trasladar a esta persona hacia el exterior y lo ponen bajo vigilancia de la organización. Realmente es gente que trabaja para la misma organización en otro país. En ese Ah, caso, pues puede haber pedido apoyo a wow. una estructura delictiva en Colombia o en México. Increíble, ¿no? Qué organización. Es decir, que traigan a los técnicos. Porque claro, aquí un maestro puede comentar en la esquina, ahí cuando están en los tragos, oye, imagínense la casa de allá, le puse una pared pero de 40 durísima. O sea, me explico. Así que bueno, interesante conocer esos elementos. Ahora, se anunció que el operativo estuvo a cargo del bloque de seguridad conformado por los ministerios del Interior, Seguridad, Policía, Fuerzas Armadas, y el operativo se llamó Gran Fénix 28. O sea, al menos ya sabemos que el operativo se llama Fénix, ya es algo concreto, porque de lo otro pues, todavía seguimos esperando algo más, ¿no? A ver, lo que es necesario manifestar es que el bloque de seguridad y dentro del bloque de seguridad el personal de inteligencia militar que tiene una experticia tremenda en este tipo de procedimientos comienza a hacer un trabajo desde hace varios meses atrás Ujú. para ir localizando a su objetivo. Una vez que lo tienen ya centrado, una vez que lo tienen ya valorizado, pues inmediatamente comienzan ya a cerrar el círculo donde está, comienzan a hacer vigilancias permanentes, comienzan a ver tipos de personas que ingresan, salen, lo que quieren es confirmar este tipo de actividad que se está dando al interior. Se realizan también interceptaciones, un sinnúmero de cosas con el propósito de confirmar este Claro. tipo. Pero aquí hay un punto que yo creo que es sumamente importante, Andrés. Todos los ecuatorianos creo que estamos conscientes de la importancia de la captura de este delincuente Ujú. y pues que se ha puesto a órdenes de las autoridades, indudablemente todos. Ujú. Pero hay una imprudencia operativa tremenda
por parte del ministro del Interior. ¿Y por qué digo esto, señores? Porque una imprudencia que pone vidas en riesgo, pues a cambio de un ego político que traiciona. ¿A qué me refiero con esto? Pues el señor ministro del Interior da unas declaraciones en la casa presidencial, justo en la parte de la entrada a la casa presidencial, en el interior, en los patios. Y dice lo siguiente, dice que la persona que dio o que facilitó la ubicación de alias Fito es un funcionario de la Comisión de Tránsito de Manta, señor. Así es, lo dijo. En otras palabras, esta imprudencia del ministro pone en riesgo la vida directa de ese funcionario. Y no solo del funcionario, sino de toda la instalación o esa dependencia pública, porque la organización delictiva no es que se va a quedar tranquila con la captura de alias Fito, van a tomar represalias. Y al saber que existe ahí un soplón, que fue la persona directamente que avistó o dio esta alerta sobre la localización de Fito, van a tomar acciones concretas sobre esta persona. Es una irresponsabilidad tremenda, solo por vanidad, por ego, porque yo estaba viendo la entrevista que le hacen al señor, y pues dice, aquí lo que no se ha dicho todavía, y tengo que decirlo. Señores, me parece una imprudencia tremenda, porque eso tiene dos consecuencias gravísimas. La primera, que pueden matar a esa persona y también a su familia, por la imprudencia del ministro del Interior. La segunda, que ninguna fuente, ningún informante va a querer colaborar con las instituciones estatales, porque saben que cuando menos lo esperen, un micrófono puede delatar su identidad. Claro. Entonces, acaban de dar un golpe tremendo, pero acaban de tener el mayor fracaso en el sistema de inteligencia. Eso no se hace, señores. Eso es gravísimo lo que acaban de hacer. Ok, pero ¿Es tan también, grave? también he leído otras declaraciones del ministro en el sentido de que este personaje nunca se presentaba a trabajar a la empresa municipal de movilidad y que por eso despertó sospechas. Y al seguirle el rastro, entonces, las autoridades se dieron cuenta de que era parte del equipo de seguridad de Fito. Fíjese, esas son cosas que no se pueden manifestar, porque me imagino yo que hicieron los seguimientos, hicieron luego las capturas, obtuvieron información y se transforma en una fuente manejable. Las fuentes se protegen, exactamente como los periodistas protegen sus fuentes, Claro. como abogados protegen también sus fuentes, exactamente igual. O sea, aquí no es cuestión de tomarse una foto, esa es una parte, pero si usted revisa, Andrés, la fotografía que se toman el ministro de Defensa y el ministro del Interior, justo con Fito, en la sala, usted observe que los dos están abrazando a Fito, están cogiéndole de los brazos de atrás. Vergonzoso eso, ¿no? Como que fuera Messi, Sí, para que puedan estar firmándole los autógrafos. O sea, es una ridiculez completa. Aquí no estamos, señores, para shows mediáticos o para la fotografía. Aquí estamos para trabajar por la seguridad del país. Y esas cosas no pueden presentarse. Tenemos que corregir estas situaciones. O sea, por último, si ellos quisieran tener una imagen que los relacione, no sé, que ellos estén distantes y que se los vea a los dos, en el fondo está el sujeto detenido. Pero efectivamente, pretender hasta tocarlo es absurdo. ¿Acaso ellos participaron físicamente de este...? O sea, de verdad que es vergonzoso, ¿no? Como usted dice, es como estoy con la estrella, así que voy a guardar esta fotografía. Absurdo. Ahí hay una cosa importante, y es lo siguiente. Usted acaba de mencionar un tema. No necesariamente los altos funcionarios tienen que estar ahí inmersos en la operación. Claro. Eso más bien entorpece. Lo que sí tienen que hacer, señores, es, luego de la captura, dar una rueda de prensa. Claro. Y explicar. Eso es diferente, pues. Eso es profesional. Decir, señores, ¿saben qué? Las diferentes organizaciones han logrado detener a este señor. Punto, señor. No irse a sacar una fotografía o estar peleándose con el micrófono para ver quién dice más que el otro. O sea, me parece un absurdo total. Ahora, este señor pues se encuentra ahora en La Roca. ¿Cuál debería ser su condición en La Roca? ¿Debería estar totalmente aislado? ¿Cómo es la dinámica? No sé si tenga alguna información de eso, coronel. Lo primero que van a hacer es colocar un doble equipo de seguridad que proteja su vida inmediatamente ahí. Pero se va a generar
doble reacción. O sea, va a haber dobles consecuencias con la detención. La primera, que es importante, al tenerlo ya detenido, la organización a la que pertenece ese señor no es que se va a quedar cruzada de brazos y va a decir muchísimas gracias, acaban de detener al señor Fito, el dirigente de esta organización, y más bien muchísimas gracias, no ha pasado nada. No, señores, se equivocan. Lo primero que van a hacer es tomar una represalia, y gracias al señor ministro del Interior, pues las represalias pueden ir con las personas que vulneraron la seguridad de Fito. Segunda cosa que es importante, esta organización va a demostrar en base a actos de violencia que todavía está operativa, que la captura de Fito es secundario, pero que están todavía operativos. Ese es el mensaje al gobierno y a las instituciones de control y seguridad. Pero adicionalmente a esto también necesitan darle un mensaje a las otras organizaciones delictivas, porque ellos pueden comenzar a tomar su territorio y decirles, no señores, una cosa es que ha caído el comandante, pero aquí estamos nosotros, y aquí vamos a continuar el tema. Recuerden una cosa que no están analizando bien las autoridades. No están trabajando contra una banda, ni una mega banda. Están trabajando con un microcartel. En el país hay 3 microcarteles. Este es uno de ellos. Por lo tanto, señores, el comportamiento y la dinámica es completamente diferente. Aquí no se pueden improvisar y están improvisando. Esa es la una parte con las repercusiones nacionales. Vamos a ver cuáles son las repercusiones internacionales. El momento que Fito sea, de acuerdo a lo que ha dicho el presidente y otras autoridades, van a extraditarlo, ¿ok? Lo van a llevar a Estados Unidos y allá tiene 9 procesos federales. Eso implica sobre los 100 años de condena. ¿Qué es lo que hacen estas personas? Lo primero que hacen es pedir, pues, una reducción de pena y colaborar. Exactamente, una colaboración directa. ¿Y la colaboración directa en base a qué se da? En base a información sobre otras personas que están vinculadas a la organización y que estuvieron trabajando. Entonces, van a dar información sobre políticos, sobre policías, sobre militares, sobre gente del SNAI, sobre gente de jueces, fiscales y un sinnúmero de cosas más. Esa repercusión que se está dando internacionalmente va a originar que a raíz de la salida de Fito hacia el exterior, ya a órdenes de autoridades estadounidenses, comience a verse un proceso migratorio de varias autoridades ecuatorianas tratando de ponerse a buen recaudo. Caramba. Porque saben que las manos, el alcance de las autoridades judiciales ecuatorianas son muy cortos, no tiene mucha dinámica. Máximo llegan hasta la frontera, no más de allá. Pero el momento que están en manos de la justicia norteamericana, las cosas cambian, señores. Porque los brazos de la justicia norteamericana son muy, muy, muy largos. Y en cualquier parte del mundo los pueden capturar y traerlos a que rindan cuentas. Entonces vamos a ver una dinámica completamente diferente con la captura de este delincuente que está pues ya a órdenes de las autoridades. De hecho, yo presumo que allá en Estados Unidos ya deben estar preparando los corridos para que cante bien, y creo que lo hará, porque efectivamente le van a reducir la pena, que ese sería el propósito, ¿no?, de la colaboración. Si son 100 años, pues le dejarán en 30, yo qué sé, pero importante la reducción. Bueno, algo que se me quedaba sobre la captura, el operativo, leía que uno de los indicios más importantes fue que sobrevolando el sector o el barrio, efectivamente vieron una suerte como de radiografía de la estructura de la vivienda en donde estaba el búnker. Pudo haber sido así, porque evidentemente tiene que haber habido una diferencia entre las otras viviendas normales y esta con características distintas, ¿o no? Nada que ver. A ver, primero, cuando ya el sistema de inteligencia tiene ploteado al 100% la localización del objetivo, no van a cometer la imprudencia de meter allá ningún tipo de helicóptero, ningún tipo de aviones, no. Van a hacerlo, ni tampoco drones, porque pueden ser detectados. Lo que creo que debieron haber hecho ellos es recurrir a fuentes que están básicamente en los sistemas. O sea, me voy al
al título de la propiedad, al registro de la propiedad, pido los planos, pido todas las cuestiones y tengo la edificación completa. Claro, En base a esa planificación comienzo a preparar los equipos de intervención. Por eso comprendo. es que no disparan un solo tiro. Mm, Entran inmediatamente, saben dónde están las cosas y cómo están. Entonces, hacen un proteo del tema y si observan que existe en un sector una nueva construcción o una nueva ampliación, pues tienen información valiosa porque claro. posiblemente ahí hay un cuarto reservado, un cuarto de protección, un cuarto secreto o Mm, un búnker, como le quieran llamar ustedes, claro. pero ese tipo de acciones se los hace en esta forma. O sea, De no creo hecho, que sean avionetas ni helicópteros porque ese momento despertarían mayor cantidad de sorpresas. En comprendo. eso el Ahora, sistema de inteligencia está muy adelantado en esa cuestión. de acuerdo. Ahora, otro elemento que escuchaba al ministro decir es que notaron que junto a la vivienda había un terreno un poco irregular, medio sospechoso, y que allí empezaron a hacer excavaciones, y que es el momento en que Fito dice o decide salir porque sentía que el techo se le venía encima. Si hicieron ese tipo de acciones, o sea, comprometer el blanco con un tipo de improvisaciones como comenzar a cavar Ujú. al lado de donde está un búnker y Ok. donde tienen a esa persona, es otra irresponsabilidad Sí. tremenda, porque eso no va a darles ningún tipo de claridad sobre el asunto. Más Mm. bien lo que están haciendo es comprometiendo la operación, comprometiendo la seguridad de las personas que están participando en el operativo. O sea, yo creo que esas cosas, a lo menos a mi manera de pensar, no se debieron haber dado, porque no son procedimientos adecuados de inteligencia. Finalmente, ¿suena algún nombre como para reemplazo inmediato de Fito dentro de los choneros? ¿Qué otro nombre importante habría? A ver, aquí hay una cosa interesante con esa pregunta. No es que estamos viendo que Fito ya está fuera de juego, no. Él tiene su liderazgo todavía, está Comprendo. ahí. Él no, recuerden que él en la cárcel manejaba a todas las estructuras que estaban a su cargo y tenía un liderazgo fuerte. Por lo tanto, no podemos decir, ya están repartiéndose el pastel, no. Mm, El momento que Fito salga hacia los Estados Unidos extraditado, ese momento comienza a verse ah, una suerte de pugna interna, porque ya no tiene comunicación con ellos, claro. ya no tiene pues la incidencia o el liderazgo directo está incomunicado completamente. Mm, sí, sí, tiene sentido, ¿no? Ahora, lo ideal sería que en La Roca, máxima seguridad, entre comillas, pues tampoco tenga esa posibilidad de comunicación, ¿no? Pero bueno, sabemos que por allí podría filtrarse y que haya esa interacción con sus compañeros. Bueno, por ahora, expectativas sin duda, lo hemos dicho, coincidimos en que es un logro. Por cierto, ¿cree usted, y con esto ya ahora sí termino, cree usted que se pudieron manejar los tiempos para que políticamente venga en el momento en que el gobierno, porque se habla de muchas teorías, ¿no? De que tal vez se esperó para un momento preciso o usted cree que no, que fue tal cual el ritmo adecuado. Generalmente en operaciones de inteligencia los tiempos los determina el objetivo. Ok, Si el equipo que está analizando determina que hay una mínima posibilidad de que sea delatada la operación o que existe una fuga, pues actúan inmediatamente. No van a, y si ya tienen la otra cosa, si ya tienen comprobado que está ahí y tienen evidencia concreta, no van a esperar a que se dé una oportunidad política o ya. sensacionalismo, no. Van a actuar inmediatamente. Eso es una regla de oro en el tema de inteligencia. Muy bien, muchas gracias. Qué bien, porque sabemos que usted pues tiene esa experiencia y por lo tanto es súper importante escuchar sus reflexiones a propósito de las experiencias acumuladas. Gracias a Mario Pazmiño, ex jefe de inteligencia militar, por haber estado aquí. Que tenga una buena tarde. De igual manera, Andrés, una buena tarde. Hasta Un luego. gusto, hasta luego. 17:35, tiempo de pausa, amigos, ya venimos.
Bien, 17:35, continuamos nuestra agenda informativa. Ahora, a darle seguimiento a un tema muy fuerte, doloroso, sin duda, a propósito de un caso que recibió la atención de los medios de comunicación, como no puede ser de otra manera, y que en este seguimiento pues se ha conocido que la justicia ratifica una pena para el ex fiscal Juan Carlos Izquierdo por violencia psicológica en contra de quien era en ese momento su novia, Naomi Arzentales. La Sala Penal de la Corte Provincial de Manabí rechazó el recurso de apelación del ex fiscal Izquierdo y ratificó su condena de 3 años de prisión por violencia psicológica contra Naomi Arzentales. Uno diría, bueno, la justicia se pronunció, hay una sanción para este sujeto, ok. Pues no, lejos está eso, porque la sospecha va mucho más allá. Ya vamos a hablar con nuestros invitados, pero se quiere insistir en que lo de Naomi no fue un suicidio, sino un asesinato, un femicidio. Y sobre eso es lo que queremos conversar con nuestros invitados, Sara Sabando, madre de Naomi Arzentales, y el abogado de la familia o de la víctima, Luigi García. Gracias a los dos por estar aquí en este programa. Sara, actualícenos un tanto. Entonces, ¿efectivamente está en firme o hay algo? Bueno, eso tal vez podría preguntarle en la parte legal al abogado si está en firme. Empecemos con usted entonces, abogado García. Es decir, o tiene algún recurso luego de este pronunciamiento de la justicia de ratificación de los 3 años. ¿Qué pasa ahora? ¿Pueden ellos apelar? Bienvenido. El audio, doctor, lo tiene, actívelo por favor. Perdón. Ahí está. Andrés, buenas tardes con todos. A ver, efectivamente, tenemos que tener en claro que la sentencia que dictó la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Manabí días atrás es por el delito de violencia psicológica, no por femicidio, de tal forma que se le impone la máxima pena. Esa sentencia es una ratificatoria de la que dictó el Tribunal de Garantías Penales de la Ciudad de Manta. De esa sentencia, el señor Juan Carlos Izquierdo puede recurrir mediante un recurso de casación para que la Corte Nacional de Justicia, como máximo organismo de administración de justicia, confirme la sentencia, determinar que no existe ninguna vulneración de derechos o errores injudicando, o en su defecto revocar la misma. Nosotros igual estaremos haciendo el seguimiento correspondiente como acusador particular para ir a la audiencia de la Corte Nacional, y ahí sí, una vez que la Corte Nacional de Justicia ratifique la sentencia condenatoria, el señor Juan Carlos Izquierdo tiene 2 opciones. O se presenta voluntariamente a cumplir la pena o asume la posición de prófugo de la justicia. Ok. Sara, cuénteme, entonces, la acusación a Izquierdo tiene que ver entonces con violencia psicológica que luego desencadena supuestamente en un suicidio. Esa es la versión de ellos. La pregunta es, ¿Naomi tenía algún tipo de trastorno? ¿Hay algún certificado médico que ella tenía depresión? Es decir, ¿hay algún antecedente que se pueda presumir que ella se infringió la muerte? ¿O eso es una suerte de utopía, de fantasía? En fin, no sé. ¿Cómo estás, Andrés? Mucho gusto. Gracias por tu invitación. Saludos para todos. En cuanto a Naomi estuvo conmigo, yo como madre nunca vi que mi hija tuvo un problema psicológico. De hecho, mi hija era una niña bastante sociable, muy amable, de buen corazón, una niña que realmente amaba todo lo que rodeaba, sobre todo los animales. Nunca vi este tipo de problemas de mi hija que haya tenido daño psicológico. Por ende, tampoco yo estaba enterada de los maltratos físicos y psicológicos que este señor le daba a mi hija. Yo me enteré de todos estos maltratos ya después de la muerte de mi hija, cuando alguien X hizo que el video del maltrato que él le hizo en el hotel, se filtrara y se hiciera pues conocido ante la sociedad. Pero, perdóneme, Sara, perdóneme, o sea, pero no hay ningún certificado, no hay ninguna constancia de que ella visitaba algún psicólogo, algún terapeuta, algo, no hay nada, o sí hay algo. Bueno,
hay un resultado psicológico, pero cuando hubo una denuncia por violación. Ujú. Ese es lo único resultado que tiene. Hay mensajes en la cual mi hija le decía a Izquierdo que por favor fueran al psicólogo para que ellos pudieran tener una mejor comprensión, porque con el carácter de él, ella ya no podía más. Ah, pero eso es otra cosa. Es decir, ella está traba de Claro. salvar la relación y dice, vamos a una persona que nos dé una mano. Pero, o sea, ella como tal, sufriendo trastornos, ella no tiene constancia de haber recibido algún tratamiento. No que Ya. yo sepa. No. Ok. Perdón, Sí, perdón abogado. que les interrumpa. Mira, Andrés, Naomi era una señorita muy feliz en su entorno familiar Ujú. y muy feliz en su entorno social, que efectivamente a lo largo de la investigación y en el proceso se determinó que Naomi vivía en un espiral y en un ambiente de total y absoluta vulneración psicológica, de tal forma que la afectación emocional y psicológica era permanente. Y eso se demostró a través de una autopsia psicológica, de tal forma que Naomi nunca tuvo tendencia suicida, Ok. ni nunca tuvo ella ningún problema que pueda acarrear efectivamente una decisión de esa naturaleza de autoeliminarse. Ok, explíqueme cómo es esto de una autopsia psicológica. La autopsia psicológica, de acuerdo a las normas de criminalística, procede desde el punto de vista técnico-científico, ya que el perito determinó al hacer un análisis del entorno social y familiar ok. de Naomi a determinar cuál era el comportamiento psicológico de ella. Ok, comprendo. Es una suerte de reconstrucción de cómo vivía ella, las relaciones que tenía y eso configura, digamos, el perfil, ¿no? Interesante ese detalle que no lo conocía. Ahora, Sara, ¿qué le hace pensar entonces a usted que fue un femicidio? ¿Qué indicios tiene usted como para que la lleven a esa conclusión? Como madre, al inicio que yo vi el cuerpo de mi hija, lo vi de una manera sedente, que era imposible que una persona se haya quitado la vida en esa posición que estaba mi hija. Y sobre todo estaba con un cable coaxial enredado en su cuello y estaba conectado con la televisión. Y la televisión era sostenida por una pared de jigsaw. En conclusión, no había ningún movimiento que por lo menos se haya girado hacia un lado por el tema de la suspensión. No vi nada de ese tipo de cosas y alrededor de mi hija todo estaba intacto, o sea, como que todo lo habían hecho alguien y la colocó a mi hija como una muñeca. Claro. Eso fue completamente Preparado. sí, preparado y completamente fallido, porque de verdad es obvio lo que hicieron. Una escena completamente falsa, porque es imposible de que una persona se quite la vida en ese estado sedente y que a su alrededor todo esté intacto y que la pared no se haya venido abajo con un televisor tan grande y que era una pared completamente fina y el televisor era de los antiguos. Entonces, con una pequeña suspensión, pequeño peso que haya, eso tenía que venirse abajo. De acuerdo. Y no había nada de esas cosas. Adicional, que no me dejaron que ningún familiar ingrese a la primera autopsia. Luego que ya me dejaron ver por fin el cuerpo de mi hija, que ya estaba en un ataúd, mi hija tenía moretones en las manos, moretones en las piernas, moretones en la parte de la mandíbula y aquí le vi un golpe. Ya. Supuestamente eso era por la autopsia que le habían hecho. En la primera autopsia sale como asfixia mecánica y que fue un suicidio. En la segunda autopsia todo cambió a femicidio porque encontraron otras evidencias, la cual en la primera no hubo. Ahora bien, abogado, a mí solamente escuchar esa argumentación evidentemente me parece una posibilidad de peso. ¿Cómo es posible que la justicia no considerara o hiciera una reconstrucción real de los episodios y que constatara todo lo que nos menciona? Es decir, ¿qué explicación tiene eso? Andrés, no solo eso, no solo lo que menciona Sara, sino
que tenemos que tener claro que el principal sospechoso a la fecha de la muerte de Naomi desempeñaba el cargo de fiscal en la provincia de Manabí. Así es. Desde el inicio hubo un espíritu de cuerpo, por cuanto el fiscal de la ciudad de Manta, el doctor Marcelo Vázquez, inicialmente no quiso dar inicio a la investigación previa y quiso archivar el parte policial. Pero no solo lo que dice Sara, en esa noche cuando muere Naomi, estaba una amiga de ella en la sala y estaba el enamorado de esa amiga en la sala y estuvieron hasta las 5 de la mañana, que es la hora en que el señor Izquierdo le propina una bofetada a Naomi. Claro. Y eso provoca que ella se vaya a encerrar en su dormitorio. Lo más importante es que ese testigo, cuando se le receta la versión ante la fiscalía, él dice que salió del departamento a las 5 de la mañana con su novia y se fue a la ciudad de Guayaquil. Nosotros, en las diferentes diligencias que practicamos, pudimos evidenciar que el vehículo de él nunca pasó los peajes hasta la ciudad de Guayaquil. Y que el teléfono de él estaba ubicado en la ciudad universitaria, en la ciudad de Manta. Es decir, le mintió a la fiscalía, pero esas graves contradicciones son las que no analizó o no analiza la fiscalía para tomar la decisión de formular cargos por femicidio. Pero a ver, son múltiples contradicciones. Pero el caso finalmente, como había muchas presiones allá, pasa de Manabí a Pichincha. ¿Hubo alguna diferencia en eso, abogado? Yo solicité el desplazamiento de la investigación de la provincia de Manabí hasta la Fiscalía General del Estado, porque, vuelvo y repito, estábamos litigando y estábamos acusando a un fiscal de la provincia de Manabí. Claro. Evidentemente a nosotros nos queda debiendo mucho la Fiscalía, porque hasta el día de hoy seguimos insistiendo que se debe formular cargos por el tipo penal de femicidio. Comprendo. Sara, para usted este episodio, aunque de todas maneras implica una sanción, evidentemente no es suficiente, ¿no? No es que se trate de una venganza pura y dura, sino de encontrar justicia a un episodio horrendo como el de lo que le sucedió a su hija. Sí, la verdad que para nosotros ha sido muy complicado con el abogado porque hemos nadado contra la corriente, hemos luchado como no tiene idea, no nos querían dar en la fiscalía varios, ¿cómo es, doctor? Que no nos daban, teníamos que prácticamente rogar para que nos dieran lo que pedíamos. Para que despachen las diferentes peticiones de diligencia. Fue complicadísimo, a este hombre lo tuvieron blindado todo el tiempo para poderlo destituir, muy difícil, no tiene idea, casi prácticamente me tocó ir a vivirme a Quito para estar rogando por este tipo de hombre que realmente desde el inicio habían que destituirlo, pero fue complicado. Todo no ha sido complicado con este tema de mi hija. Realmente este es recién un pasito de lo que merece Naomi como agredida, ya la silenciaron por completo. Sé que no es suficiente, yo me siento como madre, me siento burlada, porque las leyes son completamente prostituidas, pero aquí estamos firmes, sin doblegar. El abogado, realmente estoy agradecida y muy orgullosa de él porque nunca me ha abandonado, así él tenga miles de cosas que hacer, y él ha estado ahí firme conmigo, la verdad. Abogado, ¿cómo evalúa usted el rol de la fiscal en su momento, Diana Salazar? ¿Tuvo algún tipo de participación en el sentido de darle atención a este caso? Nos dio apertura la doctora Salazar, estuvimos en 2 ocasiones reunidos en el despacho de ella, pero al final del día nos queda el sabor amargo de que a través de la doctora Mayra Soria, que fue a quien ella delegó esta investigación, nos queda el sabor amargo de que no se formule cargos por femicidio. Seguiremos luchando hasta que la justicia sancione como debe ser al responsable de estos hechos. Naomi no es un número más, no es una cifra más en las personas víctimas de este tipo de delitos, y creo que se debe presentar un precedente para que estos hechos no se vuelvan a repetir en el país, más aún cuando son cometidos por un
funcionario de la propia Fiscalía General del Estado. Hay otro elemento que me parece importante, Sara, que usted narró en una entrevista a propósito de la segunda autopsia a su hija, en el sentido de si ella se hubiese ahorcado con un cable en el cuello, hubiese sufrido la rotura de la tráquea, pero en la autopsia usted narra, que además le confirmó el médico que hizo esa autopsia, que la tráquea se encontraba absolutamente normal, no estaba rota ni mucho menos. Eso demostraría que no hubo la asfixia que se dijo al inicio, suspensión. ¿no? ¿Perdón? Sí. Sí, La suspensión. Realmente para mí fue lo más doloroso que he vivido en mi vida, porque yo estuve dentro de la autopsia para que no haya nada de cambios. Entonces, a mí el doctor me puso el ioide, que le llaman así, me lo puso en la mano y me dijo: mira, Sara, está intacto. Si hubo una suspensión, si hubiese habido una suspensión, realmente tenía que haberse lastimado, porque este huesito es completamente frágil. Adicional, que le habían sacado a mi hija no recuerdo bien, las dos venas grandes, carótidas creo, de aquí se le habían extraído completamente, y eso no es normal. Él me dijo que había que sacarle un pedacito de una para hacerle la autopsia, pero ahí se le habían quitado por completo. No era normal. Y sí había golpes post-morte, antes de su muerte, golpes, había huellas de dos hombres diferentes en las uñas, entre otras cosas. En este momento pues no recuerdo muy bien. Claro, pero abogado, esto realmente sería un escándalo en un país en donde la justicia sea independiente, con todos estos argumentos y evidencias tan contundentes y tan fáciles de corroborar. O sea, es que, ¿qué explicación hay si la tráquea está intacta y se argumenta suicidio? No hay estrangulamiento o suspensión. O sea, es tan obvio, tan contundente. Es que la corrupción está para ahí, ¿no? Es evidente, Andrés. Corrijo un poco el tema para que no hayan malas interpretaciones. ¿Cómo no? Técnica y científicamente está demostrado que cuando existe una figura de suicidio por ahorcamiento, el hueso hioides se lesiona. Ya. Indudablemente. Si no se rompe, se lesiona. Y en el caso de Naomi, el hueso hioides estaba en perfecto estado. Ese es otro de los elementos los cuales nosotros hemos ido sumando para tener ni siquiera ya la presunción. Nosotros como víctima tenemos la certeza de que Naomi fue víctima de un femicidio. Mire, ahora está el doctor Wilson Toainga a cargo de la Fiscalía General del Estado, y yo le he pedido a la señora Sara Sabando que realice las gestiones pertinentes para que nos reciba y haga revisar todo el expediente, ya no por la fiscal que estuvo a cargo del caso, la doctora Mayra Soria, sino por otro fiscal, y nos pueda decir si existen o no los elementos suficientes para deducir una formulación de cargos por el tipo penal de femicidio. Sara, ¿cómo explicarle a la gente la cotidianidad? ¿Cómo es la vida de una madre que pierde en estas circunstancias a una hija? Es decir, evidentemente la vida nunca regresa a su estado anterior, ¿no? Sara, no sé si me escucha o A ver, ¿me escuchó la pregunta? No, se me cortó. ¿Me puedes repetir, por favor? Que le preguntaba, ¿cómo ha sido desde entonces, desde que ocurrió este episodio trágico, cómo ha sido su vida? Me imagino que tiene que haber habido muchos momentos de depresión también, de frustración. Es decir, ¿qué podría como testimonio contarle a la gente? Perdóname, la señal se me fue. ¿Me podrías ayudar otra vez con la pregunta? No entendí nada. Ok, la voy a hacer más cortita. ¿Cómo ha sido su vida, Sara, después de esta trágica muerte de su hija? ¿Cómo ha sido su vida? Bueno, la verdad que cuando se te muere un ser querido, sobre todo un hijo, tú mueres con él también, mueres con tu hijo. Toda tu vida se te va, se te pierde, se transforma, cambia totalmente. Pero yo he sabido levantarme con más fuerza, con más voz, con otro tipo de sentido. Le veo diferente la vida ahora. Ahora encuentro en cada parte
en cada ser encuentro muchas cosas que aprender, muchas cosas que enseñar. En este caso, el tema de mi hija que murió y no la puedo volver a recuperar, ella es un ejemplo para el resto de las personas, de las mujeres maltratadas aquí en Ecuador, para que se visibilice y ella en este momento, ejemplo a seguir sea Naomi, y podamos cuidarnos como mujer, podamos ser unas mujeres emprendedoras, unas mujeres luchadoras, unas mujeres que saben defenderse y que no permiten que nadie les vaya a maltratar. Y lo más importante, que nunca deben silenciarse, porque una madre queda destruida. Una madre nunca más se construye, nunca Claro. más. Yo nunca más he vuelto a ser la mujer que yo era antes, una mujer que obviamente era completamente alegre y feliz. Claro, Yo, claro. la verdad, te mintiera si te digo, ¿sabes qué? Me levanto y soy feliz. No, no, realmente eso ya nunca más vuelve a suceder. Y uno realmente se levanta es porque sientes que tu hija necesita esa justicia. Y sientes que necesitas levantarte para que otras madres que están pasando como lo que yo estoy pasando, se levanten como yo y no teman, porque si temen, obviamente los hombres continuarán aprovechándose de la debilidad de nosotras las mujeres, lo vulnerables que somos las mujeres. Pero la Ok. mujer cuando sufre, la mujer cuando pierde, se levanta y se levanta con fuerza, De sin acuerdo. miedo. Ok, abogado, en este momento Juan Carlos Izquierdo tiene medidas sustitutivas y usted está solicitando la prisión preventiva a propósito del riesgo o sospecha de fuga. A ver, existen dos sentencias en contra de Juan Carlos de Izquierdo, la del tribunal y la ratificatoria de la sala. No es el momento procesal para yo pedir prisión preventiva, lo pedí oportunamente y se le aplicaron medidas alternativas como la presentación periódica y la prohibición de salida del país. Ya. Vamos a esperar que la Corte Nacional resuelva, confirme la sentencia y ahí sí, ya no se dicta prisión preventiva, se dicta ya una orden para proceder a la detención para que cumpla la pena. Pero en ese interín él podría tomar la decisión y salir, ¿no? Nada le impediría. Él puede abandonar el país en cualquier momento por otras vías que no sean aéreas. Claro. Y lógicamente pasaría, ahí sí, ante el incumplimiento de la presentación periódica, ahí sí se le dictaría la medida cautelar de última ratio, que es la prisión preventiva. O sea, en este momento, luego de conocida la ratificación de la sentencia, lo que se estaría esperando es la presentación del otro recurso de parte de ellos. Esa es la expectativa legal en este momento. El recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia. Ok. ¿Cuánto tiempo dura eso? Para más o menos tener la idea de los tiempos. Yo calculo que hasta que presente el recurso y hasta que se remita el proceso a Quito, máximo en 1 mes y medio, 2 meses debe estar el proceso en Quito, y ya depende de los jueces de la Corte Nacional de Justicia que le den prioridad a determinados casos. En este caso, al caso Naomi, que es un caso que ha taladrado la conciencia de todo un país. Evidentemente, y por eso desde ya decirles que siempre consideren, si les parece, estos micrófonos, porque nosotros tenemos la predisposición para darle continuidad, seguimiento a un tema tan brutal, y creemos que efectivamente la justicia tiene que pues ir en esa línea, ¿no? Que se vea la luz realmente de lo que ocurrió. Sara, ¿cómo está el apoyo de la ciudadanía? En fin, usted recibe este tipo de comentarios a propósito de estimularla para que continúe, para que no desmaye. Sí, yo tengo muchas personas que realmente me dan motivación para continuar, me envían mensajes, siempre para yo seguir luchando, para no doblegar, no perder las fuerzas. La verdad que estoy muy agradecida con muchas personas, como también hay otras personas que realmente no saben ni siquiera lo que dicen, ni siquiera se ponen en los zapatos de uno, que empiezan a criticar y decir cosas muy negativas porque no lo han vivido. Pero obviamente yo comprendo este tipo de gente porque no saben nada del tema de lo que es violación psicológica y que te conlleva la violación psicológica, te lleva a la muerte. Entonces son gente que realmente no saben y yo comprendo esa situación. Pero yo soy la voz de muchas personas que realmente no saben ni lo han vivido. Y tengo toda la paciencia y la comprensión para estas personas. Y también gratitud por las personas que me apoyan. Finalmente, abogado, ¿tiene usted alguna información de Izquierdo?
¿Dónde está su paradero, me refiero? ¿O qué hace? Bueno, de lo que se conoce, está en el libre ejercicio de la profesión, no tiene impedimento para aquello. Caramba. Gracias a Dios y a la justicia se logró que se lo destituya casi a los 2 años después de cometido el hecho. Pero bueno, ahora nos toca pelear en la Corte Nacional y me comprometo, una vez que salga la sentencia definitiva en la Corte Nacional, estar en este medio tan prestigioso, Andrés. Otro detalle, abogado, de todo lo que usted me ha contado, bueno, hay indicios de poca independencia o de manipulación, pero ¿confía en que finalmente el proceso más adelante se encarrile o teme de la impunidad? Bueno, siempre hemos tenido el temor de que el delito como tal, el delito principal, quede en la impunidad. Hoy por hoy, vuelvo y repito, el nuevo fiscal general de la Nación, el subrogante que asumió el cargo, tiene la obligación de transparentar todo lo que nosotros estamos haciendo público. Las múltiples contradicciones y las pruebas, elementos probatorios que hay, de que aquí no solo hubo un círculo de violencia en el cual vivió Naomi por mucho tiempo, sino también hubo un femicidio. Quiero agradecerles a los dos por haber participado en este programa. Sara, de manera especial, decirle que nuestra solidaridad, por supuesto, y admiración por la misión, el compromiso que tiene, como no puede ser de otra manera, por luchar por la memoria de su hija y que el asesino tenga la sanción que merece. Y en ese sentido creo que es loable que usted continúe en esta lucha y que reciba el apoyo, por ejemplo, como el del doctor García y demás personas que están a su alrededor, porque de lo que he escuchado y lo que conozco de hace algún tiempo que ocurrió este episodio, sin duda que hace mucha falta todavía que se aplique la verdadera justicia en este caso. Gracias a Luigi García, abogado de la familia, y a Sara Sabando, pues madre de Naomi. Gracias por haber estado aquí, que tengan una buena tarde. Bien, así la cosa, es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy y estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.